Hola amigos míos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. En este nuevo viernes que nos encontramos para estudiar un poco más de management, hoy nos toca estudiar algunos temas de historia del management disruptivo. Y a veces cuando hablamos de innovación, siempre nos estamos parando en el presente, ¿no? Como que la innovación prácticamente no tiene pasado. Es decir, están todos hablando siempre de cuestiones, de metodologías, etcétera, que parecería que todas nacieron en el siglo XXI, ¿correcto? Y sin embargo, cuando analizamos la historia del management, nos damos cuenta que hay muchísimas cosas que se parecen al día de hoy, pero que se evitan contar y que se evitan, digamos, se tratan de ocultar para que parezcan cosas nuevas, como generalmente se hace en el management. Ustedes saben bien que desde Ipkin criticamos muchísimo el management actual porque es todo una redefinición bastante parecida a lo que se viene haciendo hasta ahora. No hay grandes cambios. En Ipkin sí proponemos grandes cambios en la forma que encaramos todos los productos que nosotros permanentemente ofrecemos a nuestros amigos y miembros y colegas y gente que está con nosotros trabajando. Hoy, ¿qué quiero hablarles? Hoy quiero hablarles sobre historia del management disruptivo desde el punto de vista de procesos. Entonces ustedes me dirán, Walter, pero procesos no es un tema que estuvo en los últimos 50 años con Edward Deming en adelante o con Walter Sheward en adelante, básicamente, sí, con Walter Sheward, por ejemplo. También hay otros autores como Stevenson y otros más que también están trabajando en esa mirada. Pero antes que todos ellos, hubo algunos autores que me gustaría conversar con ustedes hoy. Y de todos los autores que hay, que todos son muy prestigiosos, con una cabeza increíble, con un adelanto a la época fantástica, y todos hechos muy pragmáticos, salvo algunos, pero la mayoría muy pragmáticos. No sé si pragmáticos es la palabra, pero sí que tienen una intención teórica que puesta en la práctica dio mucho resultado. Yo les quiero hablar de un amigo personal que se llama Frederick Winslow Taylor. Taylor, que es muy conocido a nivel mundial, o prácticamente ahora le digo, en las universidades este tema no lo abordan. Ustedes saben que yo doy clases en varias universidades y todo lo que es el tema maestrías, doctorados incluso, bueno, bachelors, licenciaturas, ni hablar, ni lo tocan. Eh, el trabajar la historia del management es entender lo que nos está pasando hoy y en particular cosas que se repiten hoy y se venden como nuevas. ¿Qué quiero conversar de Taylor hoy? Bueno, primero vamos a arrancar un poco contando quién es Taylor, muy brevemente, porque esto no es un canal para hacer biografías, pero sí entender la cabeza de estos señores. Y hoy nos vamos a poner a hablar sobre el concepto que tenía Taylor sobre procesos. Y para eso les voy a compartir pantalla, a ver si me siguen, para ir entendiendo lo que este señor planteaba como algo absolutamente diferente para la época. Vamos a intentar mostrar solamente la diapositiva, así me van siguiendo. ¿Cuándo empieza esta locura de Taylor? Comienza hace unos 140 años atrás. Para ser más exacto, comienza, les diría que eh, más o menos comienza en la década del 1880 aproximadamente. Y Taylor, cuando arranca con esto, con esta idea de pensar en procesos, Taylor lo arranca porque él tenía algunos problemas físicos, esto sí se los quiero contar. Bueno, en la literatura plantean que era muy débil de físico y no tenía muchos problemas, pero también alguna literatura plantea que Frederick Winslow Taylor además era cojo, tenía problemas en una de sus piernas que era más pequeña que la otra. Entonces, todo lo que eran deportes, actividades, etcétera,
prácticamente él no pudo participar en forma activa, pero sí como observador. Se recibió ingeniero mecánico, trabajó mucho en lo que es organización científica del trabajo y efectuó un montón de análisis. Honestamente, toda su vida se vivió en análisis. Nació en 1856, si no recuerdo mal, murió en 1911. En 1900, no, en 1911 lanzó su libro más importante, Principio de Imitación Científica, en 1914, creo que murió, si no recuerdo mal, 1914, 1915, murió Taylor en aquel momento. Y se dedicaba permanentemente a estudiar la forma en que se relacionaban los seres humanos con las tareas, con las actividades, con los recursos y así sucesivamente. Es lo que hoy conocemos con el nombre de procesos. Ustedes recuerdan el concepto de procesos, es un conjunto de tareas interdependientes que tiene principio, que tiene fin y que se retroalimenta permanentemente. Es decir, inicia, se retroalimenta, vuelve, se retroenvuelve y se repite. Digamos, uno de los puntos más importantes que tiene un proceso es que se repite permanentemente. Correcto, se repite permanentemente, más allá de la realidad, que el contexto, que el ambiente no se repita, digamos, vaya cambiando. Es decir, que los procesos naturalmente nacen viejos, porque cuando alguien hace un proceso significa que ya fue probado, establecido, determinado, que hubo ciertas cotas, hubo ciertos mecanismos de control y de desviación, hubo ciertos problemas que ya se incorporaron al proceso para saber cómo se pueden resolver. Es decir, que cuando un proceso ya se inició, es decir, cuando un proceso ya está, ya existe el proceso, bueno, el tema es que ya sabemos que ese proceso, una vez que está establecido, llegó a su nivel, a un nivel permitido en esta realidad, entonces por lo tanto un proceso ya cuando está establecido, el proceso ya es viejo porque la realidad cambió. Y ustedes me dirán, bueno, pero no toda realidad, yo hay procesos que analizo ejecuto y analizo hace 20 años, 30 años. Yo le digo, sí, eso es cierto, que la realidad haya cambiado, que esté cambiando, no implica naturalmente que en forma inmediata el proceso quede desactualizado. Lo que digo es que un proceso cuando ya roza con una permanencia, con un establecimiento de las formas, ya empezó su nivel de caducidad. Es decir, a eso es lo que yo llamo viejo. La realidad va cambiando y muchas veces lo que ocurre es una falsación, es lo que llamaba Karl Popper, es decir, trato de acomodar esa realidad vieja, es decir, los procesos a una nueva realidad. Es decir, yo tengo un martillo y todos son clavos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que bueno, la realidad va cambiando, va cambiando, va cambiando, el martillo no sirve más y frente a esa circunstancia podemos hasta negar la realidad y decir que sigue siendo un clavo y que nosotros tenemos un martillo en la mano. Y a ese concepto, en términos muy simples, que me perdone Karl Popper, lo llama falsación, es decir, ese proceso que la mente tenemos que va falseando la realidad para que se acomode a lo que nosotros estamos pensando. Yo les quiero hablarles un poco de Taylor y voy a hacer un parangón, una comparación con muchas cosas que están pasando hoy en día aquí, que lo plantean como algo totalmente diferente y van a ver que en la práctica no es tan así. Es más, le diría que es bastante similar. Entonces, vamos a pensarlo un poco de esta manera. Eh, Taylor nace en 1880, como hemos visto recién, y realiza muchas investigaciones empíricas. Y en 1911 publica su libro Principio de Imitación Científica, que quiero contarles que es un libro que he logrado conseguir. Sí, sí, tengo el libro original de 1911 de Frederick Taylor. Me costó años conseguirlo, pero lo pude conseguir, porque Frederick Taylor es uno de mis autores preferidos de la época anterior. Me pareció un hombre brillante desde la concepción de observar todas las obviedades. Muchas veces les he comentado a ustedes que una de mis formas que yo tengo para explicar a qué me dedico, digo, yo soy filósofo de lo obvio.
todo lo que las personas observan y dejan de lado es lo que intento, busco meter dedo ahí. Y Taylor creo que de alguna u otra forma hizo eso, metió el dedo en las obviedades, metió el dedo donde todo el mundo sabía que las cosas pasaban y nadie se animaba a prestarle atención. Entonces, ¿qué pensó Taylor en toda esta historia? Bueno, en primer lugar, alguna literatura dicen que se inspiró en Adam Smith. Nadie sabe si es cierto o no. Ustedes recordarán Adam Smith, La riqueza de las naciones, 1776, justo coincide con el año de independencia de los Estados Unidos, solo por casualidad, porque Adam Smith era una persona con tinte capitalista, es decir, el libre comercio y otras cuestiones más, pero solo por casualidad, justo en ese año donde él lanza el libro, justo por casualidad, es la independencia de los Estados Unidos. Y Adam Smith, si ustedes recordarán, él trabajó también en el concepto de especializaciones, ¿correcto? Él fue el primero en pensar, y lo demostró una fábrica de agujas, el primero en pensar que si se dividían las tareas en un mínimo nivel, cosa que hoy llaman el breakdown, el task breakdown y otras cuestiones más, que hoy los maneja el PMI y otras cuestiones, otros que hacen el tema de proyectos. Fíjense que ese concepto que maneja hoy el PMI es originario de Adam Smith en 1776. ¿Qué quiero decir con todo esto? Vuelvo, miremos la historia porque nos están vendiendo un montón de cosas que son útiles, pero que tienen una inspiración desde hace varios años atrás. En esa fábrica de agujas, él logra demostrar lo siguiente. Él cuando analiza la fábrica de agujas, observa que en un cable de acero, ¿correcto? Había un señor que cortaba el cable, le hacía la puntita a la aguja, le hacía el agujerito final a la aguja, enderezaba ese cable de acero y la colocaba en un lugar para después, con los otros cortes que hacía exactamente igual iba juntando agujas, ¿correcto? Y como es, las ponía en una cajita y después las daba. Entonces, Adam Smith dice, acá hay algo que no funciona. Muchachos, si todos se dedican a hacer del principio al final una actividad, naturalmente esa persona va a ser más rápida para hacer unas actividades y más lenta para hacer otras actividades. Supongamos que yo soy muy rápido cortando ese hilo de acero, con ese cable de acero, pero para hacer la puntita de la aguja soy torpe porque no tengo motricidad fina y para hacer el agujerito de atrás, supongamos que tengo una habilidad enorme y lo puedo hacer rápidamente. Y para enderezarla, tengo problemas en la vista, entonces voy tratando de enderezarla y cada vez la divido más y la cosa no funciona. Entonces, Adam Smith que dijo, bueno, hagan por favor, dividamos esto. Entonces, uno cortaba el cable, otro hacía el agujerito, otro hacía la punta, otro enderezaba, otro lo ponía dentro de una cajita con todo y así sucesivamente seguían las actividades. Y según cuenta la historia, cada operario hacía 14 agujas por hora, 14 agujas por hora, y cuando dividen las tareas, la producción aumentó a 48 agujas por hora. Es decir, que triplicó la producción, de pasar de 14 a 48 horas. Ese ejercicio que hizo Adam Smith aparentemente despertó en la cabeza de Taylor, junto con su enfermedad, que en vez de volverlo vulnerable, lo que hizo fue potenciar una habilidad, un don que él tenía, y lo que hizo fue justamente aplicar parte de esos principios a lo que él llamaba administración científica del trabajo. Entonces, lo primero que empezó a meditar Frederick Taylor, por supuesto, entre otras cosas, es cuáles eran la interrelación entre los elementos, los recursos, las variables, y cómo podían medirse y controlarse en todos los aspectos, desde el béisbol, el tenis, el croquet, las actividades en una organización. Para él todo había formas de medir, formas de controlar,
formas de identificar las variables controlables de las no controlables y qué elementos, es decir, recursos, intervenían en todo eso. Él, como ustedes saben, era ingeniero, entonces en aquel momento en las universidades se estudiaba muchísimo todo lo que era la composición de recursos y la capacidad de poder controlarlos, de medirlos, etcétera. Dentro de ese campo de recursos había un recurso en particular que había mucho de eso, correcto, muchísimo. Y más en la época que estaba el amigo Taylor. Me refiero justamente al recurso humano. Es decir, que si despedíamos a uno, había 100 que querían el puesto de trabajo. Correcto, miles. Entonces era un recurso que no era para nada preocupante porque había dos cuestiones que estaban muy pensadas, tres cuestiones diría que estaban muy pensadas en aquel momento. La primera, que los recursos se podían sustituir sin ningún inconveniente, me refiero a los recursos humanos, que todos tienen la misma habilidad, es decir, lo importante era el puesto, no la habilidad de la persona. Es decir, que no importa qué habilidad tenías, el tema es que el puesto estaba y vos tenías que ejecutar eso, porque no era medida la habilidad. Alguna habilidad tenías que tener, por supuesto, porque si no te echaban de la compañía. ¿Correcto? Hasta acá. Por eso esa famosa frase que dice Donald Trump, que fue lo que hizo grande a Estados Unidos, ¿no? You are fired, estás despedido. Entonces, el punto fundamental en esta historia es que Taylor toma, primer tema es que en esos recursos, todo lo que sobraba, todo lo que era excesivo no estaba considerado. Tomo una persona, sale mal, tomo otra, sale mal, tomo una tercera, va a salir bien, esa persona se va. Tengo miles para poder tomar en estos momentos. El segundo punto importante, el primero es el descarte, ¿no? Puedo elegir, puedo sacar, puedo elegir, puedo sacar. El segundo punto interesante en esta historia de Taylor es que lo que él hacía es buscar variables controlables. Y si toda variable controlable está dentro de la organización. Si no hay variables no controlables dentro de la organización. Por supuesto, ustedes me pueden discutir y me dicen, Walter, obviamente que sí las hay porque el recurso humano, el comportamiento, la ética no son controlables. Totalmente de acuerdo. Pero pensemos en 1880. No pensemos en el día de hoy, correcto. La gente trabajaba con exceso de miedo y de alguna forma toda esa compilación de controles y mediciones hacían que la gente reduzca su comportamiento a una forma esperada. Por eso la teoría de sistemas, más adelante que hablaremos sobre ella en algún momento en Historia del Management, él plantea y dice que justamente que todo sistema condiciona la conducta humana. Lo que deberíamos también charlar es de qué forma la condiciona, porque el sistema social condiciona a la gente teóricamente para que cumpla las leyes y en la práctica muchos no lo hacen, incluso quienes nos dirigen como país. En esta locura de Taylor, de ir mezclando, él veía las formas de poder hacerlo de una manera lo suficientemente inteligente para que no se desperdicien recursos. En otras palabras, el segundo punto importante en la cabeza de Taylor era la eficiencia. Y la eficiencia incluye solo recursos controlables y recursos que pueden ser medibles. Por lo tanto, estamos hablando dentro de la organización. Si a eso le agregamos, además, correcto, que entre estos recursos, los recursos humanos, que si bien eran controlables, eran descartables, más la eficiencia, que eran recursos controlables en forma permanente y que además podían ser medibles, etcétera, también esa combinación maravillosa entre coordinar los recursos y poder intercambiar recursos, me refiero a los humanos, correcto, podría, si estaba bien hecha, esa coordinación mantenerse en el tiempo, que no esta tercer variable, que en aquel momento la planificación era una planificación, de acuerdo a Herbert Simon, era una planificación, digamos,
con una visión de hombre económico, es decir, estable. En palabras de Henry Mintzberg, hoy munifacente, ¿no? Munifaciente, si digo bien, munifaciente, en palabras del amigo Mintzberg en Estados Unidos. Es decir, un contexto calmo, tranquilo, donde todo se repite, donde la modificación de la realidad es cada vez más lenta. Entonces, de alguna forma, eso puede, digamos, no se alteraba. Eran las tres condiciones que tenían en aquel momento. Entonces, ¿dónde estaba lo prioritario en este punto que vamos a hablar ahora? Estaban coordinar recursos y tareas. Ese era el punto de mayor nivel de priorización que tenían en aquel momento. Entonces, si ustedes sacan la conclusión, fácil de entender, la priorización era la eficiencia. Y la eficiencia está sobre recursos controlables. Entonces, por lo tanto, si la priorización es la eficiencia, entonces, por lo tanto, frente a esos recursos controlables, no estaba contemplado el ser humano como tal. Sí estaba contemplado todo aquello que se podía medir. Entonces, por lo tanto, en esa realidad también ocurre otro aspecto muy interesante. ¿Y cuál es ese aspecto muy interesante? Es que todo lo que es controlable, todo lo que es eficiente, todo lo que hace que se coordinen las cosas de una manera determinada, lleva a un límite en el cual todo lo que tenemos ahí está dentro de un espacio de dominio. Y en ese espacio de dominio, la prioridad siempre es lo cuantitativo, cuantitativo, no es justamente lo cualitativo. En ese campo tenemos también otra condición que no es menor. ¿Cómo debería ser el liderazgo en esa condición? ¿Cómo debería ser el liderazgo? Porque de alguna u otra forma, para que todo sea cuantitativo, para que todo esté dentro de esa coordinación, el liderazgo no puede ser democrático. Necesariamente tiene que ser imperativo. No puede ser democrático un liderazgo. Porque un liderazgo democrático es un liderazgo que de alguna forma permite la coparticipación, permite las ideas del otro, permite escuchar al otro, permite de alguna forma encontrar alternativas de manera conjunta. El liderazgo imperativo no, porque además había otra condición que no era menor. Nadie necesitaba escuchar la voz de aquel que no tenía voz. Es decir, nadie necesitaba escuchar la voz de aquel que era una persona que recién, digamos, estaba trabajando en un núcleo operativo. Vuelvo al caso de Henry Mintzberg, un núcleo operativo donde la gente no pensaba, fíjense lo que iba a decir ahora, prácticamente no sentía, y era gente que su nivel de agregado de valor era considerado menor que nada. Entonces, por lo tanto, no había necesidad de estar escuchando al otro, sino que el otro debía escuchar, obedecer, hacer, ejecutar y callarse la boca. Por eso fíjense que los principios de Henry Fayol, que nos estamos adelantando varios años, ¿no? Varios años a esta historia, si bien Henry Fayol nació en la misma época que Taylor, creo que nació en 1840 y pico. Tenemos una condición que es muy particular. Él cuando define administración, la define por las funciones básicas de la compañía, ¿sí? Planificar, organizar, dirigir y controlar. Correcto. Entonces, el punto fundamental que también tenía un pensamiento mucho más imperativo, pero sí diferente al pensamiento de Taylor, porque Taylor se ubicó en el núcleo operativo. Fayol se ubicó en otro lugar, que después lo veremos, pero el pensamiento de Taylor estaba en el núcleo operativo, salvo por unas cuestiones que vamos a ver en unos minutos más. Teniendo en cuenta esta introducción, la pregunta es, ¿qué fue lo que hizo Taylor? ¿Correcto? ¿Y por qué se centró tanto en los procesos? ¿Correcto? Tema que hoy tenemos, gestión por procesos, BPM, ES, Scrum, Agile, Design Thinking, que lleva todo un proceso, y tenemos toda una tendencia a los procesos permanentes en las compañías, cosa que hasta el día de hoy Taylor casi es copiado y superado por cuestiones de contexto, pero prácticamente
es todo exactamente igual. La descripción de puestos y todo lo que es lo que la Organización Internacional de Trabajo tiene hoy como tiempos y movimientos es inspirado en Frederick Winslow Taylor. Es inspirado en Taylor. Créanse o no, es inspirado. Les pido disculpas, estoy con un pequeño resfrío, así que bueno, nada, estamos con eso. Ahora, ¿dónde se centró Taylor? ¿Qué entendió Taylor? El primer punto, Taylor era, les cuento también, era de una familia cuáquera, donde para los cuáqueros la relación mamá y papá es una relación de igualdad. Si los dos tienen la misma potestad de hablar, decir, opinar, tienen el mismo nivel de voz y de credibilidad. Insisto, estamos parados en 1880, correcto. No estamos parados en 1920, perdón, 2023, que es hoy. Estamos parados en 1880. Frente a esta realidad, él no podía entender la unidad de mando, tema que después plantea Henry Fayol y que también fue planteado por la Iglesia Católica y por el ejército, el concepto de unidad de mando, es decir, una persona es la que da las órdenes y el resto obedece, porque él venía de una familia cuáquera en la cual decía, ¿por qué tiene que haber uno? Los dos pueden opinar, dos, tres, cinco, además pueden opinar, no solamente uno. Entonces, si él quería especializar a los trabajadores para que esos trabajadores puedan rendir más, fíjense que el concepto de rendimiento, que también hoy se habla, incluso del campo de la filosofía, pero nada más en el campo de la filosofía, nosotros lo trabajamos el rendimiento desde otra perspectiva diferente. Desde el punto de vista ingenieril, sigue exactamente lo mismo. El rendimiento se basa justamente en aumentar el nivel de velocidad, reduciendo las restricciones que pueda tener cualquier sistema. Y el rendimiento sigue aún todavía separado de la persona, en muchos casos. Tema que hablaremos más adelante en otra sesión nuestra que es innovación y management, pero no en historia de innovación. Entonces, él quería especializar a los colaboradores, ¿correcto? Y para así aumentar la productividad. Ustedes saben que la productividad es un concepto que tiene varias aristas, ¿no? Pero fundamentalmente la arista que tiene es que lo que busca la productividad es aumentar los ingresos lo máximo posible, bajar los costos lo máximo posible, ¿correcto? Y ese gap, esa brecha, ¿correcto? Entre ingresos y egresos, cuanto más amplia es, llamamos que el sistema es más productivo. Yo me acuerdo cuando Agostina, mi hija era chica, que le enseñé el concepto de productividad, que hay 5 formas de potenciar la productividad. Hoy no lo voy a hablar porque no es tema del día, pero le dije, le digo, mira, si querés entender el concepto de productividad es muy simple. Vamos al baño y nos paramos frente a inodoro y le dije, le digo, mira, si vos apretás este botón, en Argentina vos estás tirando entre 9 y 10 litros de agua dentro del inodoro para sacar lo que hayas dejado ahí adentro. ¿Va bien? Si vos vas a un país desarrollado, Europa, por ejemplo, vos para hacer exactamente lo mismo, más allá que tenés 2 botones o 3 en algunos casos, bueno, no importa, vos utilizas 3 litros de agua para hacer exactamente lo mismo. Es decir, que cada vez que apretás el botón, estás desperdiciando 7 litros de agua. Multiplica esto por la cantidad de millones de argentinos que somos, multiplica esto por la cantidad de veces que apretamos el botón y toda esta historia, la cantidad de desperdicio de recursos que tenemos, que como no pagamos, como nos sobran los recursos, como creemos que esos recursos son inagotables, entonces no pasa nada. Lo seguimos utilizando como tal e incluso el gobierno, e incluso las leyes protegen esa incapacidad de hacer las cosas bien. Entonces, frente a esta realidad, eh, el punto es que la unidad de mando es una unidad que genera dar órdenes, pero no implica que sea especialista en.
En la cabeza de Taylor dijo, ok, yo necesito una persona que dé órdenes o una persona que esté especializado para reducir dudas, para buscar mejora, porque Taylor fue uno de los primeros que habló del tema de mejora, no mejora continua. Ese concepto no estaba instalado. Lo que estaba instalado era el concepto de mejora, hacer las cosas cada vez mejor, ¿correcto? Entonces, y el punto es que en esa mejora que se estaba, también si damos nuevos conocimientos o, en todo caso, establecer ciertos conocimientos que nos permitan que reduzcan dudas, aumenten la mejora. Recuerden que la mejora en aquel momento era más rendimiento. Correcto, hasta aquí, más rendimiento. La duda va en contra del rendimiento, la mejora va a favor del rendimiento y la transferencia de conocimientos o la transferencia de saberes va a favor del rendimiento. Es decir, para la cabeza de Taylor era mayor conocimiento me puede producir mejoras en la medida que las dudas se reduzcan. Es decir, que fíjense que el concepto de productividad de Taylor, que esto no lo planteó él en su libro, no está planteado, es una interpretación absolutamente personal, lo que está diciendo es, si le transfiero un saber determinado y esta persona hace las cosas mejor, entre el saber y la actividad, correcto, no hay duda. Si yo reduzco la duda de este individuo o las dudas de este individuo, naturalmente va a aumentar la productividad. Es decir, que la duda genera un apalancamiento para la reducción de la productividad. Por lo tanto, tengo que bajar la duda. ¿Qué es lo que hacemos hoy en las empresas? Exactamente lo mismo. ¿Qué le decimos? Mira, para hacer esta actividad tenés que llevar este proceso adelante, tenés que estudiar este manual, tenés que hacer esto, tenés que hacer este curso por las redes, correcto, por el SharePoint o por lo que sea. Y si lo aplicas, te tenés que acostumbrar. Entonces, sabes, aplicás, las cosas salen, no hay duda. ¿Qué significa que hay una reducción de la duda? Es que aumentas tu productividad. Porque además, si no tenés dudas, no consultás. Y si no consultás, estás concentrado en tu tarea. Es decir, que te obligo a concentrarte en tu tarea, aun aunque no te guste, solo reduciendo el nivel de dudas. Fíjense la capacidad intelectual de este tipo que hace 150 años quizás no llegó a explicar este concepto de la forma que lo estoy explicando yo, porque de hecho en su libro no aparece, pero sí uno leyéndolo saca esa conclusión que es maravillosa de lo que ha hecho este hombre hace 150 años atrás. Bueno, para ser exacto 143, pero da lo mismo porque un siglo y medio atrás. A partir de esto, Taylor tiene otra característica particular. ¿Y cuál es? Bueno, que empieza a ser por primera vez una selección, entre comillas, científica de personas. Lo que hoy llamamos selección por competencias, lo que hoy llamamos que van a seleccionar una persona por habilidades, por competencias, por conocimientos previos, por capacidad de aprendizaje que esa persona pueda tener en un tiempo determinado. Y todo ese compendio de baterías, de test y otras cuestiones más que se hacen el día de hoy para ver si una persona está calificada o no está calificada para hacer algo, etcétera, etcétera, etcétera. Taylor, a su manera, a su estilo, con las limitaciones del caso, etcétera, lo hacía. ¿Y cómo arrancó haciéndolo? Bueno, lo arrancó haciéndolo de la forma más natural y más simple de la época. ¿Y cómo arrancó? Bueno, arrancó a través de la parte física. O sea, yo tengo que, ejemplo que él plantea en su libro, ¿no? Tengo que cargar carbón en un vagón de ferrocarril. Entonces, necesito a Walter que es flaco, narigón, tiene poca fuerza, necesito, no sirve para eso. Entonces tengo que buscar un tipo fornido, grandote, un tipo que tenga músculos de acero, como para que pueda cargar más rápidamente justamente el carbón dentro del vagón de tren. Lo mismo ocurre al revés, necesito un tipo rápido para que me lleve los instrumentos hacia distintas personas rápidamente. Necesito un tipo fornido, un tipo grandote, gordo, lento. No, necesito un narigón como Walter para que salga corriendo
y entregue las cosas rápidamente. Entonces, cuando las entrega rápidamente, aumento la velocidad de la transacción, aumento la velocidad de poder llevarle esto y además de toda esa historia, el trabajador no interrumpe la tarea. En la cabeza de Taylor, el concepto de interrupción en una tarea tenía por connotación quebrar el ritmo de la tarea. Y cuando una persona quiebra el ritmo de la tarea, una de las conclusiones que él observó, pero que no explicó, es que cuando el ritmo de la tarea comienza a lentificarse, el operador, el que hace la tarea, comienza a distraerse más. El parar en el ritmo no solamente tiene la característica que volver a tomar ritmo cuesta tiempo. Esa es una particularidad y está muy bien. Pero también hay otra particularidad. La interrupción, el stop, el parar este tipo de condiciones genera naturalmente que la persona se distraiga. ¿Por qué? Porque uno naturalmente busca la distracción como forma de recreo emocional y de recreo de pensamiento. Entonces, cuando la persona se distrae, pueden ocurrir errores y además puede de alguna forma interpretar que esa distracción, ese momento de placer de la distracción, es más apetecible que el trabajo que uno está haciendo. Entonces, ¿cuál es el punto? No hay placer, no hay duda, no hay distracción, no hay interrupciones en el trabajo. Para que esta cuestión pueda tener en cuenta, entonces, esa selección científica, que entre comillas decimos científica, eh, es ganar velocidad y frecuencia de actividades. Fíjense que cuando decimos ganar velocidad, para el concepto de rendimiento es a B, que no haya ninguna interrupción. Si es a H, que entre A y H no haya ninguna interrupción. Entonces, cuando no hay ninguna interrupción, el nivel de frecuencia, es decir, de repetición, correcto, permanentemente, comienza a aumentar. Y si aumenta el nivel de frecuencia y tengo una velocidad estable, comienzo a aumentar la productividad. Y ahí viene una cuestión que es fundamental también comprender. Es decir, ¿a qué llaman flujo hoy? No desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista pragmático, ¿correcto? Desde el punto de vista filosófico hay muchas críticas que se le hace a eso, que ya las vamos a ver, pero desde el punto de vista pragmático, ¿qué significa el concepto de flujo? Un sistema que no tiene ningún tipo de interferencias. Es decir, un flujo es el máximo nivel de rendimiento que un sistema opera porque en teoría no tiene ninguna restricción. Entonces las empresas aman los flujos, aman a Taylor, porque lo que buscaba Taylor justamente es que entre A y H no haya ninguna interrupción, es decir, que haya flujo permanente, es decir, que haya una interacción entre la persona que ejecute y la actividad ejecutada para poder aumentar el nivel de productividad. Que de alguna manera eso lleva a un concepto de cosificación que no lo vamos a ver hoy, pero sí que es importante desde el punto de vista filosófico tenerlo en cuenta y desde el punto de vista práctico para las compañías también tenerlo en cuenta. Bajo esta mirada, Taylor lo que hace es analizar tiempos y movimientos. Digo, para poder hacer esta actividad, una persona que tiene estas condiciones físicas, etcétera, puede tardar 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos, una hora, lo que sea. Entonces medía tiempos y además mostraba los movimientos necesarios para poder hacer. Si ustedes van, por ejemplo, a a un taller de autos, por ejemplo, para dar un ejemplo simple y rápido, ustedes van a ver que hay un panel donde tienen los dibujitos de cada herramienta, entonces las personas van colocando en ese panel, van colocando las herramientas de acuerdo al dibujito, correcto, para no perder tiempo y además para no perder las herramientas. Es decir, cuando yo miro el panel y tengo 100 dibujitos y tengo 80 herramientas, digo, bueno, hay 20 que no están, se han perdido, se han ocultado, alguien las robó, no sé, alguien las tiró, se rompieron, lo que sea. El punto es que Taylor hasta ese punto llegaba.
Ese esquema de dibujitos con las herramientas puestas es producto del pensamiento tayloriano. Créanlo o no, ¿correcto? Créanlo o no. Lo mismo, por ejemplo, las raquetas de tenis, porque Taylor era amante del tenis, las raquetas del tenis, que son raquetas más grandes, etcétera, y con ciertas condiciones muy parecidas a las que tenemos hoy, salvando por supuesto los materiales, me refiero a la dimensión de la raqueta, fue creada por Taylor para hacer que el juego sea mucho más rápido, correcto, que en aquel momento que teníamos por ahí. Entonces, el punto en toda esta historia es que lo que buscaba Taylor era un ritmo adecuado. Es decir, si Walter va a hacer las transacciones de llevar las herramientas de un lado para el otro, por este camino, correcto, no por otro, sino por este camino, no puede ser otro camino, este camino. Y además de ese camino, con estas condiciones, y tiene que llevar esto, y tiene con este calzado determinado, y saliendo de este punto y volviendo al otro, etcétera, etcétera, todo eso lleva a un ritmo adecuado, siempre vinculado al ritmo de trabajo. Siempre estamos parados ahí, ¿correcto? No hemos salido del concepto del ritmo de trabajo. Hasta ahora el trabajador no está contemplado en el pensamiento de Taylor. Insisto, ¿por qué? Por una sencilla razón de que hay tantos trabajadores dando vueltas, tantos trabajadores dando vueltas, que el reemplazo de uno y otro era exactamente lo mismo. Recuerden que en el caso de Weber, en Alemania, que, eh, que nace antes que Taylor y muere en 1820, 1920, si no recuerdo mal, si muere posterior a Taylor, nace antes y muere posterior. Recuerden que también para el pensamiento weberiano, en aquella época, las personas no eran importantes porque el reemplazo era simple, ¿correcto? El sistema debería estar por encima de las personas. Ese mismo pensamiento también lo tenía Taylor, en este caso, y también lo tenían otros autores más de la época, ¿correcto? Que ya hablaremos sobre ellos. Entonces, Taylor también era un tipo, como les comentaba, una persona que era cuáquero. Entonces, por lo tanto, él tenía un sistema en su cabeza mucho más vinculado a la equidad más que a la justicia. Ustedes recordarán que la palabra equidad, de acuerdo al amigo Aristóteles y otros más, equidad significa, es es la variante, lo que pasó, el error, etcétera, ¿correcto? Es aplicar justicia teniendo también en cuenta el contexto. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo matar a una persona a sangre fría que matar a una persona en defensa propia. Es decir, el acto de matar está. Yo maté a esa persona. Ahora, ¿por qué la mataste? Bueno, porque estaba en el tren, no me gustó, saqué el arma y le pegué un tiro y lo maté. Correcto, bueno, eso tiene una pena determinada. ¿Va bien hasta aquí? Ahora, ¿por qué lo maté? Bueno, entró a mi casa, quiso robar mi casa, quiso abusar de mi familia, quiso, no sé, etcétera, etcétera. Entonces yo hice un acto en defensa propia. Ah, bueno, eso tiene otro color. La equidad justamente es pensar la desviación, ¿correcto? Es aplicar justicia a una desviación, pero teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta lo ocurrido, teniendo en cuenta los condicionantes de ese hecho que pasó. Entonces Taylor, y acá los voy a sorprender con esto a muchos de ustedes, Taylor dijo, ¿es lo mismo un trabajador que trabaja bien que uno que trabaja mal? No, no es lo mismo. ¿Lo puedo echar? Sí, claro que lo puedo echar. Pero no voy a estar pasando toda mi vida echando gente. Entonces, yo tengo que ser justo con aquel que es justo. Entonces, Taylor se da cuenta que la mayoría de personas que trabajaban en las empresas que él trabajaba eran personas con un nivel educacional muy bajo, muy necesitadas económicamente y estaban siempre requiriendo ganar más. Ustedes saben que en los niveles bajos suele ocurrir que generalmente hay una de las dos personas que trabaja, o a veces trabajan los dos, la pareja entera, pero tienen una condición bastante particular, que también en niveles altos la tienen, pero en los niveles bajos se da más, que es justamente la incapacidad de saber administrar los recursos. Ese es un gran problema que se tiene. Entonces, cuando no se administra bien los recursos, uno necesita seguir
tomando recursos. Y para tomar recursos, uno va tomando más trabajos, más actividades, etcétera, para poder generar más, para poder cubrir la mala administración que tenemos sobre los recursos. Y frente a esta realidad, Taylor dice lo siguiente: si yo sé que Walter puede hacer 10 piezas por hora y va a trabajar 10 horas, es decir, que él va a hacer 80 piezas por hora porque lo he medido, hemos visto los movimientos, he visto su capacidad de motricidad fina, he visto su nivel de distracción, lo que sea, he visto cómo sigue los procesos, etcétera. Entonces, el punto fundamental en esta historia es, ok, si eso es así, entonces yo tengo que pagarle a Walter por la cantidad de piezas que está haciendo. Es decir, si Walter es 80, yo le voy a pagar 80 piezas. Pero el otro que hace 6 piezas por hora, bueno, yo le voy a pagar 60 piezas al finalizar el día, es decir, 6 por 10 horas. Entonces es justo que Walter cobre 80 y es justo que Pedro cobre 60. Es absolutamente justo. Pero ¿qué pasa si yo tengo 10 Walters o 10 Juanes que hacen 8 horas, 8 piezas por hora y tengo 6 o 7 que hacen 6 piezas por hora? Fíjense lo interesante de este concepto. Dice, ok, yo le voy a ofrecer más trabajo a los que más produzcan. Es decir, si yo tengo 10 Juanes que producen 80 piezas por hora, les voy a ofrecer más trabajo haciendo horas extras. Es decir, que se queden más tiempo trabajando conmigo. En vez de trabajar 10 horas, que trabajen 12, 14, 16. Recuerden que en aquel momento no había condicionamientos legales para que la gente trabaje menos horas y otras cuestiones más, ¿no? Como en Keynes, que en algún momento que soñó que las personas trabajen aproximadamente unas 16 horas por semana, ¿no? O unas 16 horas o 20 horas por semana, decía Keynes que con eso iba a andar bien el tema. El punto es que en estas X cantidad de horas, 16 horas, 20 horas por día de trabajo, 18 horas de trabajo por día, Taylor dice, yo estoy desgastando a una persona. Entonces, ¿es justo seguirle pagando 8 pesos, 8 dólares, 8 centavos por pieza producida, eh, o 10 centavos por cada hora de trabajo con 8 piezas producidas? Si le pago, vamos a imaginar, vamos a hacer un número que en aquel momento no era real. Vamos a imaginar que por cada pieza le pagaban $1. Recuerdan que en aquel momento ganaban $5 por día, ¿no? Pero vamos a imaginar por $1 por día, por pieza producida. Son $8 por hora, 10 horas son $80, ¿correcto? Hasta aquí. Entonces, Taylor dice, ¿es justo que si se queda 12 o 14 horas le pague exactamente igual? Y Taylor dice, no, no es justo. Y fíjense lo que dice, si vos te quedás a trabajar 1 hora más conmigo, cada hora que vos trabajes de más, yo te voy a pagar un plus. Y acá hay todo un tema en la literatura de discusión que si no se sabe bien si ese plus es um, un plus del 100%, del 50%. Digamos, no hay la literatura no está tan de acuerdo con ese tema. Digamos, hay algunos autores que dicen que un 100%, otros autores que dicen un 50%, otros autores que dicen un plus, no se sabe bien cómo, pero el punto era que le iba a pagar más de $8. Más de $8 la hora, ¿correcto? Es decir, que si ese señor se quedaba 12 horas, iba a cobrar $80 por las primeras 10 horas y por las segundas horas, vamos a imaginar que le pagaba el doble, entonces iba a ganar 80 más 80, son $160, a eso por 2, es decir, $320, ¿correcto? Es decir, que Taylor inventó las horas extras. Aunque no lo puedan creer, Taylor inventó las horas extras. Entonces, a su manera, a su estilo, pero, digamos, inventó las horas extras. Entonces, en esta primera parte de historia del management disruptivo,
Empezamos entendiendo a Taylor no desde la típica concepción de mala persona que se olvidaba de los trabajadores, de que no le importaba la fatiga de los trabajadores, etcétera, etcétera. La estamos viendo de otra perspectiva. Incluso Taylor fue uno de los interesante, uno de los pocas personas en la historia del management que tuvo un congreso, el Congreso de los Estados Unidos, en contra de él. Es decir, el Congreso de Estados Unidos hizo leyes anti-taylorianas, ¿correcto? Fíjense el punto. Y otro que tuvo lo mismo, que hizo una ley anti él, era, ustedes recordarán a este señor que era un piloto, digamos, no profesional, pero digamos, que tenía muchísimo, muchísimo dinero, que cuentan historias como que ha comprado hoteles sin ver a la otra persona al otro lado, le tiró un cheque por debajo de la puerta para que lo deje de molestar al dueño del hotel, que le hacía corpiños a Marilyn Monroe y se las dejó picando para que lo averigüen hasta el próximo encuentro. Este es nuestro primer encuentro de la primera parte de Management Disruptivo con respecto a Taylor, la primera parte y nuestro próximo encuentro de viernes, cuando corresponda el viernes a Management Disruptivo, termino de contarles la historia de Taylor. Abrazo enorme, cuídense mucho y espero que esto les esté gustando porque a mí la historia del management disruptivo me parece algo fabuloso, absolutamente fabuloso. Les mando un cariño grande, cuídense mucho y nos vemos el viernes que viene.